Muy bien, bueno, pues buenos días. Quiero que iniciemos ahora una serie de entrevistas con maestros budistas de distintas escuelas y tradiciones, con el propósito de conocer su comprensión del Dharma y de la experiencia y práctica y filosofía también budista. Voy a pedir la autorización de los distintos maestros para hacer esta grabación y más adelante seguramente su difusión pública sin ánimo de lucro, solo para transmitir el Dharma a partir de las palabras expertas de los maestros con los que quisiera tener entrevistas. Entonces ahora el maestro So Iku, pues le pido que me dé la autorización Claro que para sí, este sí, sí, propósito. con muchísimo gusto. Muy bien, Y pues agradecimiento, claro. muchas gracias, maestro. Sí. Quisiera que naturalmente ellos fueran los que hablaran a lo largo de toda la entrevista. Yo me voy a limitar a hacer preguntas y en todo caso en algún momento alguna intervención un poco, por supuesto, menor, ¿no? Son 12 preguntas que entiendo que son muy importantes en el entrenamiento y práctica budista y que seguramente incluso también personas que no estén en el budismo pues pueden beneficiarse de las contestaciones de los maestros budistas. Bueno, ya empiezo con la primera pregunta. Sí, claro. ¿Qué le llevó? Prefiero emplear la forma de cortesía y Claro, de claro. respeto de usted, ¿no? Muy bien, muy Con bien. ustedes. ¿Qué le llevó a practicar el budismo? Sí, era adolescente cuando, por casualidad, mi hermano, que es un gran lector, llevó un libro de Daichi Suzuki a casa, Introducción al Budismo Zen, y me interesó y leí algo que no entendí mayor cosa, pero también leí otro libro llamado Siddhartha de Hermann Hesse, que ese sí me llegó profundamente y lo leí no menos de 15 veces. Te estoy hablando de 14 años. He sido un lector voraz desde esa época, quizá un poco antes. Desde los 11 años ya leía. Pero así me recuerdo pues muy claramente que a los 14 años sí empecé a leer mucho. Y ahí estaban esos dos libros. Como te digo, el de Suzuki pues no mucho, pero el de Siddhartha sí, me impresionó hondamente. Y me dije a mí mismo, oye, me gustaría practicar esto, hay algo que pueda hacer con esto. Y en ese momento pues no hubo nada, sino simplemente me vivir mi vida de adolescente, pues, un poco a la loca, como hacemos todos los adolescentes. Entonces, eso siguió ahí, quedó allí, luego lo releí varias veces. Terminé mi bachillerato en aquella época, era muy mal estudiante, pero me gustaba mucho la literatura, por lo que te digo de la lectura, y yo ya escribía en esa época, escribía poemas, escribía cuentos, y eso fue lo que me decantó en ese momento en Venezuela, de donde soy. Pues habían como unas doble vertiente o triple vertiente en bachillerato, que eran las humanidades, las ciencias y otras especialidades, para que los jóvenes salieran trabajando en algo, pudieran ayudar a la familia. Era una época de mucho ascenso social. Por esto los gobiernos querían, socialdemócratas, querían que todo el mundo pues tuviera un nivel de vida bueno, y entonces crearon estas salidas intermedias donde los jóvenes pudieran ayudar a sus familias. Pero en mi caso yo estudié fue humanidades. Eso ya no existe en Venezuela, pero en ese momento me profundicé mucho más todo lo que tiene que ver con psicología, con filosofía, con latín, aprendí griego. Eh, Ahorita Venezuela quizás es un nombre que nos hace pensar en un país muy atrasado y lo es, pero en ese momento no, en ese momento si comparamos, pues estábamos prácticamente en primer mundo, además que es un país petrolero y tiene mucha riqueza en términos generales, en términos materiales y en términos educativos también. Yo recibí de verdad una excelente formación
Y en todo el país era así. Los gobiernos de esa época le daban muchísima importancia a la educación y estudié muy bien las humanidades. Estudié tanto así el arte, por ejemplo, que hoy día pues también hago dibujos y caligrafía y sumie, que tiene mucho que ver con el zen también. La caligrafía, eso sí lo aprendí luego, después de los 30 años, pero entonces, sin desviarme de tu pregunta, estoy pendiente de tu pregunta. Eso del budismo, mm, pues sí, hubo un momento en mi vida, como a los 30 años, en que estaba como muy díscolo. Ya me había casado, ya había tenido mi primera hija y estaba un poco como también al garete como adolescente. Entonces mi madre en aquel momento me dijo que había un maestro que había ido a Valencia, de donde vivo, Valencia en Venezuela, y me planteó, mira, hay un señor que vino, un francés, que es maestro Zen, que sería bueno que fueras con él para que él te ayudara con tus problemas de pareja, con tus problemas económicos, con tus problemas etcétera. Y bueno, entonces así lo hice, pero tardé un año. Me dieron el número, en aquella época no había móviles ni nada de eso. Me dio anotado en un papel el número de la persona que debía contactar. Mira, Ujú. este es el señor que te puede ayudar a contactar al maestro. Y bueno, efectivamente, lo llamé, pero un año después, cuando todo había empeorado. Entonces sí me recibió y me dijo, vaya a tal parte. Y una librería de una señora rusa, una inmigrante rusa, que sí, que me dijo, mira, sí, es que vamos a practicar a mi casa. Era como la directora del dojo, del grupo Zen de Valencia. Entonces, efectivamente, pues, a partir de ese sufrimiento, Ujú. entonces aterricé en el Zen. Ujú. Sí, maestro Shoiku, Sí, maestro en Valencia, en Venezuela. Entonces, desde muy pronto se acercó al Zen, a esa forma de budismo, ¿no? sí, sí, Hubo sí, claro, una claramente, sí. preferencia por la tradición Zen, con la fortuna de que ya allí en Venezuela había también un Sí, maestro, ¿no? sí, nuestro fundador llegó a Venezuela en el año 1950, pero Mm, en ese momento era un artista marcial, era un inmigrante francés que sabía de todo. Era ex militar, había ah, estado en Argelia, pero había estudiado precisamente literatura. Pero como todo inmigrante empezó a trabajar pues de cualquier cosa. Entonces ujú, fue carpintero, fue herrero, fue constructor. Hizo muchas cosas, pero sobre todo hizo artes marciales. Entonces introdujo las artes marciales en Venezuela, en esa época, 1950. Luego, cuando llega de Shimaru a Francia, su madre, que vivía en París, le envió una carta con una invitación de un retiro que iba a ser Taisen de Shimaru, que venía de Japón, para que él fuera al retiro, que mira, a ti que te interesa un poco todo esto del mundo oriental, entonces a ver si te interesa esto también. Entonces le mandó la invitación a un retiro que él dio, si mal no recuerdo, en un monasterio dominico en La Bresle, en ujú, Francia, en 1973 fue eso. Y ese mismo año él llevó el Zen a Venezuela. ujú, Él es el patriarca del Zen en Venezuela, mi maestro. ujú. Muy bien, pues entonces vamos a tener ahora en esta conversación la mirada del Zen, ¿no? Como Sí, bueno, la escuela a la que ustedes pertenecen, Shoiku. Quiero ahora empezar preguntas, bueno, que creo que se refieren a asuntos como muy fundamentales claro. por los que seguramente la gente se acerca al budismo, ¿no? ¿Cuál cree que es la causa principal del sufrimiento entre los seres humanos, en los seres humanos? Sí. Bueno, lo puedo decir por mí mismo, por la respuesta anterior. Yo soy psicólogo y ya me había graduado de psicólogo, pero la psicología es una ciencia y estoy consciente del pero, porque la ciencia hoy día es como una especie de religión atea, como lo plantearon en su momento los ilustradores, mejor dicho,
seguidores de la Ilustración en Francia y bueno, convirtieron la Catedral de Notre Dame en el templo de la diosa Razón. Un poco anticlerical y todo esto. Yo pasé por algún momento en esa época, por cierto. Era también anticlerical, a pesar de ser formado por los jesuitas. Y entonces, bueno, un poco en medio de esa confusión tan grande, pues tenía que buscar alguna solución que no la tuve en mi propia profesión. Eso es importante señalarlo. Porque a pesar de que yo estaba en terapia, en psicoterapia, todos los psicoterapeutas debemos estar en psicoterapia. Yo no lograba resolver el problema, entonces debía tener alguna otra ayuda más allá de la ciencia, o de lo que hoy día llamamos ciencia. Entonces, bueno, me acerqué al Zen y allí la espiritualidad, por decirlo así, me condujo al origen del sufrimiento, que es lo que me preguntas. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Bueno, luego lo descubrí. En primer lugar es querer hacer las cosas como yo creo que son. Ese es el egocentrismo. El Buda lo llamó ignorancia en una traducción muy gentil. En realidad la traducción que yo he descubierto es más bien la estupidez. Entonces querer solamente hacer lo que yo digo, la testarudez, el cabezotas, ¿no? Ese que solamente hace lo que él cree que debe hacer y obliga a los demás a hacer como él cree que son las cosas, o desdeña aquello que considera que no es como él cree que son las cosas. Es un egocentrismo y un egoísmo además. De ahí surgen dos grandes venenos, que es el veneno del rechazo. Esto no es para mí, esto no es conmigo, no quiero saber de esto, sobre todo si no me causa placer físico o placer intelectual en mi caso. Y luego está el apego, que es la fuente de todas las adicciones. Entonces, con esos tres venenos, pues está servida la mesa para que aparezca el sufrimiento, claramente. Sí. Hay unas fantasías básicas que llamamos en psicología que están completamente de acuerdo con esto. Lamentablemente no se cita así, algunos autores sí lo hacen, personalmente yo sí lo hago. Este descubrimiento del origen del sufrimiento es de Siddhartha Gautama, es del Buda. Y lo dijo así claramente, y testimonios en los sutras, en los libros de la enseñanza del Buda, donde claramente lo dice. Estos son los tres venenos. ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Cuál es el problema? Bueno, que le tememos a la vejez, le tememos a la enfermedad, tenemos mucho miedo a la muerte. Entonces, esos miedos nos llevan al sufrimiento paradójicamente. Con el paso de los años, se habló también de la soledad. A partir de la revolución industrial se empezó a hablar de la soledad también. Entonces, son tres fuentes de sufrimiento: la vejez, la muerte y la enfermedad, y la soledad. Pero la soledad es un privilegio para el hombre sabio. En tribus del Paleolítico que todavía perviven, o en las aldeas rurales, donde todavía hay una conexión muy grande con la naturaleza, la soledad es un privilegio de los ancianos. Entonces, esto es importante que lo consideremos, porque en lo personal, por ejemplo, mi soledad para mí es algo muy valioso, es un tesoro. Yo valoro mucho la soledad. Pero mis pacientes y mis alumnos del Zen al principio no piensan igual, no sienten igual, huyen la soledad. Entonces esto es fuente de sufrimiento también. Y me ha parecido que señalaba casi como la causa como más profunda, la ignorancia, ¿sí? que da lugar después Exacto, al apego y a la aversión, ¿no? Tal cual, Es así, sí, exactamente, sí. Que con una palabra menos gentil ha dicho, es en realidad estupidez. Sí, es una palabra más ¿has dicho Argentina? No, menos gentil. Menos gentil, sí. No tengo nada contra los argentinos, pero nos han dicho que los venezolanos nos parecemos a los argentinos también, un poco por nuestra estupidez nacional. Sí, pero bueno, en definitiva, ¿no? Aparte de Sí. eso,
de esas anécdotas culturales, sí efectivamente hay como la necesidad del ego, ahora sí vamos a aterrizar un poco más en el concepto de ego, el ego necesita mantener esa identidad a través de su imposición, a través de hacer lo que él considera que es conveniente. Y eso a veces es muy racional, pero otras veces no. Es muy racional para nuestro bien en términos tecnológicos hoy día, por ejemplo. Ujú, Pero eso tiene un gusano, esa manzana, porque nos lleva a aislarnos, por ejemplo, ujú, de las otras personas. Y ahí, hablando de soledad, esa soledad puede ser perniciosa también, puede ser dañina para vivir en comunidad. Es un ujú, problema, porque entonces si me convierto en alguien egoísta y no colaboro socialmente, que al menos en el Zen es fundamental, es nuestro primer voto. Por ujú, innumerables que sean los seres, hago el voto de salvarlos, ujú, hago el voto de ayudarlos. ujú. Muy bien. Bueno, pues pasamos a una tercera pregunta que creo que también se refiere a algo fundamental, ¿no? Eh, Porque a veces parece que el budismo tiene prevención hacia el deseo. Entonces la pregunta sería, dado que el deseo es muy importante en la vida humana, ¿cómo evitar que el deseo se convierta en apego y por tanto que nos provoque al final sufrimiento? ¿Cómo evitar que el deseo se convierta en apego? Sí, el deseo es propio de la necesidad y los seres humanos tenemos necesidades que hay que satisfacer, pero hasta ahí. Por eso se habla de moderación y de la vía del medio en el caso del Zen, porque no podemos irnos ni a un extremo ni a otro y tenemos la vida de Siddhartha como ejemplo. Él era una especie de príncipe en Kapilavastu, hoy día en Nepal, que vivía en opulencia. Entonces, de ese extremo, él pasa al otro extremo, como Sanyasin, como Asceta, Samana del bosque. Entonces solamente se alimenta de un grano de arroz al día y una gota de agua al día. Ese es el extremo. Pasa de la opulencia a la mayor indigencia, digamos. Pero afortunadamente se da cuenta luego de unos años que esto no es el camino. El camino para la liberación del sufrimiento no es mayor sufrimiento. Eso es importante porque descubre la vía del medio, descubre que no debo mortificar al cuerpo para obtener una liberación espiritual. Eso es fundamental. Ujú. Entonces, ¿qué hace él? Es lo importante. Ante este diagnóstico, por decirlo así, ¿qué hace él? Mi maestro decía que si el Buda hubiera sido contemporáneo a nosotros, sería un gran terapeuta, porque él tenía como propósito, era la liberación del sufrimiento. Que no solamente Ujú. uno mismo, sino todo el mundo dejara de sufrir o superara el sufrimiento. Entonces, si yo me apego a algo a través de la satisfacción de esa necesidad, entonces eso va a significar precisamente irme a uno de los extremos Ujú. que él evitó, Ujú. lo vivió intensamente, se crió en ese ambiente, tuvo hijos, tuvo esposas, tuvo concubinas, etcétera, todo lo que se acostumbraba en la época, y se dio cuenta que eso no lo satisfacía. Había algo que tenía que llenar, un vacío que tenía que llenar, que es un concepto importante también en el Zen, el vacío. Entonces se va al otro extremo, también es muy humano. Se voy al otro extremo de la abstinencia total a ver qué Ujú. pasa, ¿no? Y casi muere de inanición, casi muere de muerte natural, Ujú. hoy día llamamos anorexia. Entonces no es esto, ¿no? Ujú. Tenemos que ir. Entonces siempre tiene que haber moderación. Ujú. En el desayuno ahora que nos sirvió la magnífica Yoli, entonces, ajá, ahí hay pues mucho placer. A mí me gusta mucho comer. Entonces, y sobre todo pan, como a ti. Entonces, ajá, bueno, pero tres hogazas son suficientes. Un poco de queso, un poco de tomate, un poco de mermelada, etcétera, y una infusión de Ujú. jengibre con miel, etcétera, es suficiente.
he podido quedarme allí comiendo y esperarte para que comieras con nosotros y seguramente estuviéramos comiendo todavía. Pero ya eso es apego. Ese es el Ujú. apego, Vale. justamente. Y ese apego seguramente nos va a llevar a una indigestión o algo peor. Ya tenemos una edad en que tenemos que cuidarnos. Ujú. Entonces, bueno, posiblemente sí seguramente va a ocasionar problemas. Ujú. Ese apego, por ponerte un ejemplo muy sencillo, Sí. ocurre mucho en nuestra sociedad, ahora que hay mucho hedonismo, la tendencia a sentir placer como sea. También le ponen nombres más técnicos como exceso de dopamina, etcétera. Bueno, a tener mucho placer, a que todo nos dé placer. Mm. Entonces, esto es un grave problema porque hay adicciones muy fuertes, tecnológicas, por cierto, que tienen que ver con esto. Entonces está la pornografía, la masturbación o la compulsión sexual. Entonces los jóvenes y algunos adultos también, entonces ven la pornografía como una forma de estimularse o de aprender inclusive a relacionarse sexualmente, lo cual es un error. Eso es fantasía en el peor sentido de la palabra. Se lo Ujú. digo a mis pacientes porque no, es que los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que no han tenido sexo, entonces ven la pornografía y entonces quieren hacer lo que ven en los videos, en las películas. No, mira, no, eso no, ya, primero son actores. Sí, pero es que también hay, sí, pero son actores y se preparan para eso. Así que no, el sexo no es ninguna actuación, el sexo es algo natural, etcétera. Entonces hay que reeducarlos. ¿Por qué? Porque hay apego al asunto. Entonces el apego excesivo Ujú. causa mucho Ujú. malestar. Ujú. O sea que sería no tanto renunciar al deseo como vivirlo de manera sabia, ¿no? Y Claro, desde la porque hay, prudencia. sí, por lo que te explico que hay una Sí. necesidad de satisfacer. Mm. Ujú. Eso es importante. Y siempre la necesidad de satisfacer está acompañada de la moderación. Ujú. Muy bien, gracias. La siguiente cuestión que también creo que es muy importante en la vida humana, ¿no? ¿Cómo vivir sabiamente la impermanencia y la muerte? Muy importante. Sí, en el Zen consideramos, y esto lo decía mucho mi maestro Nansen, el fundador del Zen en Venezuela, que es importante la respiración, la anapanasati en sánscrito, que es la conciencia de la toma del aire y la expulsión del aire. Sobre todo el momento de la expulsión del aire es lo que me mantiene en el presente. Y ese vivir ese presente me da el sentido de mi vida actual estrictamente, el instante, y ya se fue. El instante presente es el más importante. Algunos maestros hablan, inclusive el Dalai Lama, de que el día más importante es el de hoy, porque el mañana no ha llegado y el ayer pasó. Yo soy un poco más, quizás un poco más extremo en el sentido de que el instante es el más importante. Cuando tengo algún recuerdo desagradable, por ejemplo, yo mismo me digo, pero esto ya ha pasado, ya Ujú. no está con nosotros. No está aquí, no lo veo, ¿dónde está? No lo veo, ¿no? Bueno, es que ya pasó. Entonces me concentro en mi respiración y la respiración me hace vivir el presente y comprender, y eso es importante, comprender la impermanencia, comprender que todo cambia permanentemente, esa es la paradoja, y que, bueno, todos vamos a morir algún día seguramente. Y todo va a cambiar, todo va, el tiempo es inexorable, el tiempo se come todo. Eso ahí tenía razón los antiguos griegos, Ujú. ¿no? Bueno, Cronos Ujú. se devora a Ujú. sus hijos. Sí, sí. Entonces, bueno, tener conciencia de eso es ver la realidad tal cual es. Ujú. No hay que pensar mucho porque el ego quiere siempre apegarse a la memoria o apegarse al futuro, a su voluntad. Entonces, bueno, no, lo que hay que hacer es estar en el presente. Ujú. Para eso ideal es el Zazen. El Zazen nos entrena para esa vivencia del presente. Porque no hacemos, entre comillas, nada, sino simplemente estar sentados allí respirando. Y todo lo demás que pasa con toda la vida que ocurre. La vida es esto, la vida es este momento. Ujú. Hay un río que va pasando y hay que dejar pasar. Simplemente, no hay que represarlo ni que empujarlo. Muy bien, muy bonito.
una metáfora también, ¿no? Entonces es a partir de la comprensión de la impermanencia y de su significado, ¿verdad? Sí, Y luego herramientas para vivir, estar anclados en el presente o en el instante, ¿no? Como sí, sí, la sí. conciencia de la respiración Sobre todo y el eso, sí. zazen. Muy En bien, sí, sí. particular, la conciencia de la respiración, como el cuerpo está en el presente, entonces atendemos al cuerpo en la forma de la respiración y nos Exactamente. anclamos en el presente. Sí, señor. Algo así sería, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, sabias palabras, sin duda ninguna, ¿no? Gracias, gracias. Y la siguiente cuestión está relacionada con la parte final de la pregunta anterior, que es la muerte, ¿no? Que es absolutamente una experiencia absolutamente fundamental Sí, entre, bueno, todos los seres vivos, pero en particular el ser humano. La pregunta sería, ¿hay algo en nosotros que trascienda nuestra muerte biológica? ¿Cree usted, desde el budismo zen, a sí. partir de su Se experiencia? habla poco, en el Zen se habla poco de esto, pero sí hay, por supuesto, una enseñanza del Buda que respetamos. Porque si estamos en el mero presente, pues no tenemos por qué pensar en el futuro ni en el pasado demasiado. Claro, nuestro trabajo por nuestra sociedad actual, en el caso mío de la psicoterapia y la psicología, pues debo tener el registro de los pacientes y de las clases y todo eso, porque soy profesor de, de psicoterapia, entonces, bueno, hay que tener cierta memoria. La computadora es excelente para eso, el ordenador no tiene la información allí, claro que sí, pero si estoy en el presente no debo pensar en la muerte. O también otra opción es, bueno, sí, es que cada día o cada instante, para seguir con la idea anterior, cada instante es importante porque cada instante es la vida en este momento y la muerte es el instante que sigue. Si pensamos como el Dalai Lama, bueno, no, la muerte es mañana. No, no, la muerte es hoy, la muerte es en este momento. En este momento estamos muriendo ya. E inclusive fisiológicamente es así. Constantemente nuestras células se renuevan, solo que no lo pensamos como una muerte biológica, que lo es, sino que bueno, un proceso natural. Pero justamente si la muerte es la vida y la vida es la muerte, entonces hay que comprender que eso es así. Ayuda mucho, yo le digo a mis alumnos de mi shanga, de mi comunidad, que ayuda mucho el zazen, porque el zazen, como decía el maestro de Ishimaru, es entrar al ataúd. ¿Por qué? Porque estamos en vacío. Un concepto fundamental para el zen, sobre todo fue el maestro Daruma, el maestro Bodhidharma, que llevó el zen a China. Entonces él decía que, bueno, en su famoso Mondo, su famosa conversación con el emperador Wu, el emperador le pregunta que cuál es el sentido de esta sagrada enseñanza. Ya ese emperador había sido ordenado bodhisattva y financiaba muchos monasterios y mantenía muchos monjes y le preguntó a Bodhidharma por el mérito de esto. Entonces Bodhidharma dijo, no, ninguno, ningún mérito. Era un peligro decirle eso a un emperador chino, ¿no? Porque estaban los espadachines y los guerreros allí para cortarle la cabeza a cualquier insolente. Sin embargo, se atrevió, le dijo, no, no, no hay mérito ninguno. Y el emperador Wu le pregunta, ¿y cuál es el sentido de esta enseñanza? ¿No? Un vacío insondable y nada sagrado, le dice Bodhidharma. Entonces le pregunta, ¿y a quién tengo delante de mí? No tienes a nadie. Yo soy nada. Entonces hay dos líneas fundamentales en el Zen. En el Zen de Dogen, que es esta línea, que es Entonces en el vacío nosotros vivimos en el Zazen. El Zazen es la meditación en vacío. Entonces es como entrar al ataúd. Ahí tiene razón de Shimaru, por supuesto. Llega un momento en que no somos nada, sí también, pero en ese momento no nos damos cuenta tampoco de nada. Y cuando me di cuenta ya no estoy en la nada, ni estoy en el vacío. Entonces simplemente es sentarse, que es la enseñanza fundamental de Bodhidharma, sentarme sin esperar nada, sentarme y solo sentarme
En japonés, shikanta-za. Sentarme y solamente sentarme sin buscar nada, sin tener ninguna mente de provecho. Estos son conceptos importantes y son interesantes, pero sobre todo son prácticas fundamentales para nosotros. Nosotros vivimos nuestro zazen de esa manera. No hay ningún tipo de provecho, no hay ningún tipo de, en ese sentido, de ego que necesita apropiarse de algo, aunque los beneficios psicofisiológicos sean infinitos, por supuesto que sí. Yo te digo sinceramente, si no fuera por el zazen, yo estuviera muerto. Oye, te cuento, acaba de morir ayer un primo mío, que éramos muy amigos, en la adolescencia éramos muy íntimos, en el sentido de que nos contábamos todo, éramos hermanos. Pero, pues como todo adolescente, como te decía antes, pues caímos en excesos, pero él siguió con los excesos. No paró, nunca. No estudió, no se dedicó a la vida esta loca. Y bueno, eso lo ha matado. Vaya. Sí, sí, claramente. Un cáncer que no se cuidó, no se puso en tratamiento de próstata. Ya sabemos tú y yo que para nosotros la próstata es muy importante, sobre todo después de los 40 años. Y yo sí me hice caso allí, yo me operé próstata, etcétera. Entonces, bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y mi primo, bueno, tomó distancia de mí hacía muchos años, y bueno, murió desesperado, ¿no? Oh. Yo estaba aquí, estoy aquí en España, no pude acompañarlo, pero yo sí sentí que tenía que visitarlo en su momento y fui con mi hijo, con mi hermano, y lo visitamos en una ciudad cercana y yo sabía pues que iba a morir y lo vi muy activo, pero es esa actividad que es como hiperkinética, ¿no? De un moribundo. Entonces caminaba y llévame para tal parte, llévame a comprar tal otra, y bueno, le pagamos todo un poco allí. Pero era un moribundo hiperkinético. Eso es rarísimo verlo, pero lo vimos. Entonces, bueno, yo me vi, sinceramente te lo digo, me vi retratado en él, me vi como un espejo en él. Si yo hubiera seguido esa vida, yo hubiera terminado igual. Y efectivamente, mi esposa cree que yo exagero cuando digo estas cosas, pero es así, es real. Es lo que el Zen me ha dado centro. El Zen me ha llevado, como dice Carlos Gustavo Jung, a patadas a donde debo estar, con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, en la productividad. Muy bien. Es que esta pregunta tiene como explicación el hecho de que, claro, la muerte es una experiencia fundamental y los humanos como que tenemos mucha dificultad para vivirla con serenidad. Buscamos mantenernos en el ser, en el existir. Sí, ¿no? sí, sí, Queremos sí. una trascendencia, ¿no? Sí. Hay tradiciones espirituales y religiosas que claramente hablan de esa trascendencia porque creen que el alma, por ejemplo, Sí, pues sí. puede ir. Sí. En el caso del budismo, tal vez los tibetanos, la orientación tibetana, Sí. pues sí creen en el renacimiento. Sí. Pero a mí me produce curiosidad la posición del Zen, ¿no? Sí. Que no habla. Sí. Y entonces ahí, por eso, hay algo que si Sí, muere, es como te mi digo, abuelita murió hace mucho tiempo, Claro. está de alguna manera en algún lado. Sí, fíjate, en el Zen seguimos la enseñanza mahayana, que es el gran vehículo. Y tenemos mucho respeto por uno de sus libros, que es el libro de la gran sabiduría. Entonces, esa gran sabiduría nos permite ir más allá, dice textualmente. ¿Qué significa ir más allá? Significa, en principio, más allá es sentarse en zazen, entrar al dojo. Ese es más allá. Primero, por decirlo de una manera, más allá. ¿Más allá de qué? Más allá del ego, es decir, más allá del pensamiento, más allá de las emociones, más allá de mis creencias, inclusive. Entonces, estoy en vacío. En el zazen estoy en vacío. Estoy en el más allá, justamente, en la otra orilla. Es por eso la metáfora tan importante del barquero, que resalta muy bien Hermann Hesse en su libro Siddhartha, que es una biografía simbólica
del Buda. Entonces yo voy a la otra orilla, el Bodhisattva va a la otra orilla cargado de gente. Es distinto al Hinayana, al Theravada, que es la iluminación propia para luego ayudar a los demás a despertar. Aquí no es así. Aquí yo mi despertar lo dejo para después, porque debo llevar a la gente para la otra orilla. La otra orilla, repito, ¿cuál es? En principio es el Zazen. Entonces, bueno, yo practico Zazen con los que llevo a la otra orilla. Ajá, hay una trascendencia inevitable que es la muerte biológica. Entonces, ¿qué queda? Entonces, ese sutra habla de 5 agregados. Entonces, el cuerpo, materia, forma, la percepción, sensación, la actividad es importante. La actividad, que es lo que en el cristianismo se llama alma. Y luego está la conciencia, son 5 agregados, o 5 escandas. Entonces, ¿qué queda de esto? Si los agregados se van terminando poco a poco, el cuerpo, la materia, la forma, etc., eso ya no está. La sensación, percepción, pues parece que sí, porque aquellos científicos, y hoy muy estrictamente lo hacen, investigan la sensación, percepción más allá de los órganos sensoriales. Quiere decir que hay algo mental entonces en todo esto. No es solamente un asunto de biología, sino un asunto de funcionamiento, por decir cognoscitivo, que tiene autonomía. Entonces sí, hay algo que va más allá de lo material, algo que va más allá de lo biológico. Esto es importante. El pensamiento, luego viene lo que llamamos el alma. Entonces esa alma, lo que nos anima en latín, tú sabes mucho de eso, es lo que nos anima, lo que nos pone en movimiento, lo que nos da coherencia, etcétera, que está más allá del ego. Y por último, se habla de la conciencia, pero no es una conciencia solamente del darme cuenta o la conciencia moral, sino que es una conciencia universal. Entonces, ¿hay un orden universal? Sí, eso sí. ¿Hay un orden cósmico? Sí, claro que sí. ¿Ese orden cósmico tiene un sentido? Sí, también tiene un sentido. Se habla, no lo hemos hablado todavía, pero se habla mucho del karma, por ejemplo. El karma es la acción y sus consecuencias en determinadas condiciones. Entonces, si es así la definición, no hay karma bueno ni karma malo, no, sino simplemente acciones que yo puedo hacer, y se habla claramente de eso, acciones del cuerpo, acciones de la palabra y acciones de la mente. Entonces, eso tiene un resultado, sí. El resultado, atención, puede estar en el pasado también, no solamente en el futuro. Eso ya lo decía Aristóteles, pero le hacemos poco caso a veces a Aristóteles. Ajá. Entonces yo puedo tener acciones en este momento que tienen consecuencias en el pasado. O puedo estar en el futuro haciendo cosas en el presente. El futuro es el que causa que yo estudie una carrera, por ejemplo. Bueno, pero ¿por qué estudias tanto? Ah, que quiero graduarme, que quiero ejercer. Pero eso está en el futuro, tú no eres eso ahora. Sí, pero si no hago esto, no está aquello. De modo que es eso la causa final, como diría Aristóteles. La teleología es lo que me lleva a vivir, al estudiante, por ejemplo, o al joven que quiere tener familia. Me anclo en el futuro, es la enseñanza de Víctor Frank también, el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Me mantiene vivo el sentido de la vida. El futuro, la causa del futuro es la que me mantiene en el presente. Entonces, hay algo kármico, claro que sí, hay algo kármico, y quizá viéndolo un poco más racionalmente, es una corriente espiritual muy optimista, porque te plantea la posibilidad de cambiar tu karma, inclusive familiar, como Khan. Familiarmente, en lo personal, yo tengo antecedentes familiares de cardiopatía, tengo antecedentes familiares de diabetes, de trastornos digestivos, pues una cantidad de cosas familiares. Es decir, que está en los genes, no son hereditarias.
pero sí son heredables. Entonces depende de la vida que yo lleve y lamentablemente te pongo como ejemplo a mi primo hermano. Bueno, pero sí, ¿qué voy a hacer yo con ese karma? Entonces ese karma puedo modificarlo, claro. Ujú, Claro que puedo modificarlo, necesito modificarlo. Entonces eso me lleva a tener una visión, insisto, mucho más optimista de la vida en general. ujú, Entonces, por ejemplo, vine para Madrid a sacar mi visa americana y me la han negado como venezolano. Entonces, bueno, ¿qué hago? Bueno, pero bueno, tengo el día siguiente una actividad hermosa en la Saladana, tengo luego la entrevista con mi hermano Cocán, o voy a visitar a la familia, etcétera. No tengo por qué echarme a morir porque me hayan negado la visa, que era una gran posibilidad, porque ya me habían avisado que a los venezolanos no nos daban la visa, y me lo dijo así la secretaria de la embajada, de la taquilla, la mujer. Dijo, por órdenes del presidente Trump no le puedo dar la visa, sin dar mm, mayor explicación. Entonces, bueno, es un asunto político, pero es mi karma nacional, ajá, ¿sí? Ciertamente. muy Entonces, ¿qué bien. hago con eso? Ujú, ¿Cómo lo modifico? Eso no puedo modificarlo, no puedo cambiar a Trump de allí. Pero bueno, ¿qué hago con mi malestar? ¿Qué hago con mi tristeza? ¿Qué hago con mi duelo? Que, bueno, no lo hice, bueno, pero ya hay varios planes. Esta tarde tengo una entrevista con un abogado de inmigración, mi esposa es española, etcétera. Hay salidas, hay posibilidades. Siempre hay posibilidades. muy bien. Entonces, volviendo al Sí, asunto, disculpa, al sí. asunto de la muerte. Entonces, ¿qué queda después de la muerte? Por supuesto, si esto es así, si yo puedo cambiar mi karma, entonces el karma queda allí. Eso sí queda. Y, por ejemplo, los bodhisattvas, que estamos ordenados, decimos nuestro primer voto, por innumerables que sean los seres que sufren, hago el voto de ayudarlos y de salvarlos. Sobre todo de salvarlos. Eso no me alcanza una vida porque ya vemos la Ujú, cantidad de seres humanos que hay que sufren y que debemos ayudarlos. Eso nos va a llevar toda la transmigración, porque nosotros decidimos reencarnar los bodhisattvas, decidimos volver aquí. No es la transmigración, no es el karma el que me hace volver, sino que es mi propia voluntad espiritual. Decía mi maestro, el espíritu de Buda es el que te lleva, el espíritu de Buda es el que hace pedir la ordenación, no es tu ego. Entonces, si yo eso lo tomo en serio, ujú, es decir, hago a un lado mi ego, entonces yo puedo continuar y yo estoy plenamente seguro que va a ser así. Si ajá, tú, si tú ves la imagen del samsara que hacen muy bien los tibetanos, por ejemplo, no solamente ellos quienes lo dibujan, hay otras tradiciones que lo hacen de la enseñanza del Buda. Entonces, tú ves allí que en todos los reinos del samsara, los celestiales o los infernales, son tres y tres, muy bien repartidos. Entonces siempre está un bodhisattva en cada uno, un bodhisattva esperando a que un ser infernal, por ejemplo del Naraka, pida ayuda para nosotros poder ujú, actuar. Entonces necesitamos volver ujú. constantemente. Muy bien. Pues esta presentación de lo que puede pasar después de la muerte biológica, que parece sugerir alguna cierta forma de trascendencia, Sí. me permite también ya enlazar con la otra cuestión que quería preguntarle, maestro Shoiku, eh, que es, hay posibilidad de transformación, hay una disposición moral y de bondad y de amor, y parece que el budismo a esa como identidad muy profunda le da el nombre de naturaleza búdica, Mm, también, ¿verdad? sí. Naturaleza búdica. Tal vez es una expresión un poquito técnica, ¿no? Mm, Está más en el zen, pero bueno, entiendo que sería como una mismidad que está ahí dentro de sí. nosotros, Mm, que nos abre a la posibilidad del amor, del estar bien y de la sabiduría, ¿no? sí. Eh, si lo puede desarrollar un poco más, maestro, ¿qué es la naturaleza búdica? Sí. He hablado antes del vacío y de la nada, Ujú, que si quieres son entidades o sucesos o conceptos que están vistos desde el ego.
el ego en su racionalidad y en su percepción tridimensional de las cosas. Entonces ve eso como algo que es desconocido. Pero si invertimos la fórmula, entonces eso, tal como es, esa cosa, Ujú. nos ve a nosotros de una manera también. De cómo estar del lado de allá, cómo es estar en la otra orilla, sería la pregunta. Desde la otra orilla, ¿cómo veo yo el mundo? El mundo es todo aquello que me dice los sentidos que somos. La superficie del mundo son mis sentidos. Entonces, ¿cómo trascender? Es la pregunta al final. ¿Cómo trasciendo este mundo sin dejarlo? Hay una frase importante que dice un discípulo de Dogen, por cierto, está cumpliendo años de su paranirvana o su gran liberación, su muerte. En 1253 estamos conmemorando con esta entrevista el parinirvana de Dogen. Hay un discípulo de él, que es el ideal de discípulo en la escuela Soto, que es el maestro Ello, Kohun Ello. Él dice que la gente que es del nirvana no está en el nirvana. Y la gente que es del nirvana no tiene por qué estar en el samsara. Entonces, siendo en el nirvana, no son del nirvana. Y siendo del nirvana, no están en el samsara. Entonces, es un equilibrio precario que necesariamente la práctica del sasen nos mantiene en él para poder ayudar, que es nuestra labor fundamental, ayudar a los demás. Eso es básicamente nuestra misión aquí. Ujú. Nuestro sentido de vida es ayudar a los demás siempre. Si me piden una actividad en la sala Dana, yo debo ir, no tengo escogencia, yo no puedo decir que no. Igual tampoco tú me pides una entrevista, yo tengo que dártela, porque no soy yo, no es mi ego el que decide si sí o no, que quiere ir o no quiere ir, no. Ajá. Yo debo conectarme, por decirlo así, Sí. con esa mismidad, con esa Ujú. naturaleza Ujú. búdica, para yo poder atender a tu invitación. Entonces, yo debo Ujú. olvidar mi ego, debo echar a un lado el ego para yo poder ayudar a los demás. Y está en el sutra también, Kokan, Ujú. en el sutra de la gran sabiduría, dice, ¿cómo ayuda Canon, cómo ayuda la compasión a los demás? ¿Por qué está tan convencida? Porque comprende que los agregados son vacíos. Eso es lo que dice. Ujú. Comprende que todos los órganos sensoriales son vacíos. Comprende que todo lo que se diga aquí, incluyendo las cuatro nobles verdades, toda la doctrina, toda la teoría, etcétera, son vacíos también. Y dice claramente, quizás la parte más importante de ese sutra es, y gracias a esa sabiduría, ayuda a todos aquellos que sufren. O sea, Ujú. cuando yo dejo todo eso, cuando yo olvido el ego, en ese momento yo estoy en mi naturaleza búdica. Ajá. Ahora, si yo pienso en esto, así como estamos hablando ahora, entonces yo estoy un poco loco también, porque eso no tiene ningún sentido para la razón. Ujú. Es un asunto más bien de práctica. Yo debo practicar esto, es practicarlo, no pensar demasiado. Te Mm. contesto porque me estás preguntando y que somos Sí. hermanos del Dharma, pero realmente pues es un asunto enteramente práctico, Sí. la Ujú. compasión. Ujú. Es una idea bien interesante y bien bonita, ¿no? La afirmación optimista, ¿no? De que dentro de nosotros hay algo, ¿no? Que nos pone en conexión con el resto de Sí, seres sintientes claro que y sí, que nos da a la vez también, entiendo, satisfacción íntima y más legítima, ¿verdad? sí, que Y hay que olvidarla, por comprensión. cierto, Sí, porque si y no es apego. comprensión. Fíjate lo que me preguntabas antes del apego. Sí, Hay una noción importantísima de Dogen, aquí lo tenemos. sí. Dogen siempre escuchaba decir que nosotros tenemos la naturaleza búdica. Entonces se preguntaba, ay, si todos tenemos naturaleza búdica, ¿para qué practicar sasen? Sí, 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 eso es. ¿Para qué si ya todos la tenemos? Entonces él se respondió con dos metáforas importantes. La primera es el músico que tiene talento y no lo emplea nunca.
no sabe que tiene el talento, a menos que alguien le haya dado de pequeño algún instrumento y pueda tocarlo y sí se descubre que es un gran músico, pero si no, no. Quizá cante por allí, si es agricultor va a cantar muy bien, etcétera, pero hasta allí. Entonces, tiene que haber una actualización de la Ujú, naturaleza búdica ujú. a través del zazen, porque el zazen Eso es el sí. despertar, Ujú, eso es importante. Entonces, dice, siendo así, entonces no es que tengamos a la naturaleza búdica, somos ujú. la naturaleza búdica, Una que afirmación casi esencialista. es totalmente. Entonces, todos somos. Sí. ¿Y por qué hay mal entonces, lo que Justo, llamamos esa sería mal? la siguiente Sí, ¿por pregunta. qué hay mal karma? Por decirlo así. Sí. Bueno, porque justamente nos alejamos de la naturaleza búdica a través Ujú. del apego. Volvemos a lo mismo que te Sí, sí, decía sí. antes, a través de la ignorancia, del apego y del rechazo. Sí, justo esa era la siguiente pregunta en la que puedes igual o puede desarrollar un poquito más, ¿no? Si ya somos budas, tenemos la naturaleza búdica, ¿por Somos, qué somos la somos naturaleza, budas? Somos la somos. naturaleza búdica. Mm, ¿Por qué sufrimos, hacemos sufrir y somos ignorantes? Si sí, ya sí, sí, está sí, dentro sí. de nosotros esa mismidad que nos Sí, pone claro, a bien. partir del año y medio, 2 años ya tenemos ego. Que eso de, el ego tampoco es que sea malo o sea bueno, sino simplemente es un asunto evolutivo del ser humano. Y entonces este ego hace que necesitemos aferrarnos, necesitemos apego o necesitemos rechazo o egoísmo, como te dije antes, egoísmo, egocentrismo, estupidez, etcétera, que si me lo tomo en serio, bueno, voy a ser quizá un gran empresario o un gran político. Tienen un ego muy grande que necesitan usarlo para tener poder. Nosotros estamos muy alejados de eso, verdaderamente no hay. Si acaso nuestros problemas tendrán que ver con pequeños apegos, y alguna cosa que nos guste comer o apego a alguna persona, etcétera. O a las ideas también podemos apegarnos. O en el caso nuestro, compartido de los libros, por ejemplo. Entonces no puedo vivir en España sin comprar libros. Entonces, por ejemplo, entonces eso ya hay un apego. Bueno, pero es un apego que podemos moderar. Mira, yo le pregunto a mi señora, mira, tengo estos 4 libros que me gustan mucho, ayúdame a decidir, porque no alcanza el presupuesto. Bueno, de 4, pues me pregunta, pero ¿cuáles quieres llevar? Los 4. No, que te estoy pidiendo para que llevemos 2. Bueno, vamos a ver, entonces chequeamos. Este se puede conseguir allá, hay una persona que nos lleva libros desde fuera y tal. Bueno, entonces me llevo estos 2. Entonces ahí moderas el ego, claro, ese es el punto. En el cristianismo el ego es el diablo, es el demonio. De hecho, diablo es lo que separa. El diablo, el ego nos separa de los demás. Y en ese mismo razonamiento está el símbolo. Símbolo es lo que une. Entonces, Bien tú tienes interesante. un rakusú, yo también tengo un rakusú. ¿Qué simboliza el rakusú? Significa la transmisión, significa el camino del medio, significa el recordatorio de vivir el presente, etcétera. Es algo práctico, pero para alguien observador va a preguntar qué significa esto, cosa que es como un delantal, etcétera. Sí. Sí, no, no, es un símbolo, decimos, es un símbolo, porque es lo que nos mantiene unidos al universo. Ajá. Entonces, Interesante mientras yo también. esté en unidad con el universo, no tengo por qué pelear, no tengo por qué satisfacer necesidades con conflicto, que es el gran problema de la humanidad. Sí, No sí. solamente ahora. Esto, a veces nos espantan las guerras cercanas o recientes, pero siempre lo ha habido. Ujú. Muy bien, en sus palabras ya también casi está contestada la cuestión siguiente, que a mí en particular me interesa muchísimo, porque he insistido varias veces en cómo la práctica budista nos pone del lado del amor, nos facilita el amor, ¿no? Pero quisiera que contara cómo interpreta que puede ser, cuál puede ser el fundamento más profundo del amor, ¿no? Hay explicaciones psicológicas, hasta biologistas a partir de la psicología evolucionista, por ejemplo, bien interesantes, ¿no?
que habla de los mamíferos, hasta de la oxitocina, bueno, pero me gustaría Sí, sí. que nos ofreciera una interpretación tal vez más profunda del amor, del fundamento. ¿Cuál puede ser el fundamento del amor y de la compasión? Sí. Tengo que apelar a la filosofía, Claro, estamos ahí unidos que también es tu a la materia, ¿no? filosofía, sí. Aunque pensamos que en el Zen no hay filosofía, porque la filosofía implica una metafísica, Ujú, una ética muy organizada, muy sistematizada, y más bien aquí hablamos de una práctica, la práctica del ujú, Zazen, que tiene sus derivados en los preceptos, con una ética, etcétera, ujú, pero preferimos no hablar de filosofía en el Zen, ni de religión tampoco, porque no hay un sistema de creencias con una jerarquía eclesiástica, con unos dogmas, no es eso, es una práctica espiritual. ujú, Entonces, nosotros como seres humanos, vuelvo a las necesidades, tenemos un mandato bioético que es la reproducción, todos los seres ujú, humanos, todas las especies prácticamente. Entonces, para llegar allí, yo necesito tener algún tipo de apego, porque si no, pues no hay reproducción, no se perpetúa la especie, que es lo bioético. Claro, hoy día, en Venezuela no tanto, pero aquí sí he visto que hay como un rechazo a la reproducción. Hay mucho apego al sexo, pero poco apego a la reproducción, a tener ujú, hijos. Eso es contra natura, porque se puede regular esto también, cuántos hijos voy a tener, cuántos hijos voy a mantener. Siempre si tenemos sexo vamos a tener hijos, esa es la forma natural de reproducirnos y mantener la especie. Eso es, yendo a la filosofía, un tipo de amor, ujú, que es el tipo de amor erótico, afrodisíaco, que nos permite reproducirnos precisamente. Pero hay también un amor más de tipo filial, de padres a hijos, y hay un amor de amistad, y hay un amor universal. ujú. Entonces, sí hay ya desde la filosofía, hablando concretamente de Platón, Sí. hay varias formas de amar. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros en el Zen? Bueno, que vamos a ir a esa máxima forma de amar, que es la que no exige retribución de ningún Ujú, tipo, porque el amor de pareja, el amor filial, aunque hay especies en la que eso no existe, que la madre no espera nada del hijo, pero los seres humanos sí. Hablamos de hijos ingratos, por ejemplo, ujú, que los hay, pero la mayoría de los hijos como que retribuimos en algún momento. Me incluyo porque todos fuimos hijos y todos tenemos hijos, o la mayoría, y los hijos tendrán hijos también. Ahí hay un amor un poco distinto al de la reciprocidad que exige el erotismo, que exige la vida en pareja. Y hay uno más elevado todavía, en sentido platónico, que es el amor universal, que es el amor que no tiene sentido de retribución y que también Cristo lo enseñó muy bien. ujú, Y Pablo de Tarso, San Pablo, pues lo pulió muy bien. Yo creo que Pablo de Tarso contribuyó a que el cristianismo fuera universal, porque si no se hubiera quedado una secta mesiánica más judía. Entonces, bueno, Pablo de Tarso, pues que era un tipo que sabía lo que estaba haciendo, creo yo, una cultura griega impresionante. Entonces, bueno, mira, estamos hablando del ágape, estamos hablando del amor ujú, universal. ujú. Ah, entonces ya entendieron. Carta a los corintios, etcétera, a los griegos y a los romanos, todo el mundo entendió. Ah, es este amor el que nos habla Cristo. Es un amor hacia todo, es un amor hacia los demás que, repite, no exige retribución. El Buda habla de compasión, que quizá un poco un paso más allá, porque, y te voy a contar una anécdota personal que va a ilustrar esto. Mi madre muere, yo estaba viviendo en España, mi madre se enferma de un cáncer terminal y mi esposa me llama y me dice, mira, vente porque ya está muy mal. Cuando llego allá ya mejora, es típico, ¿no?
y la saco de terapia intensiva. No la saco yo, es decir, mi presencia la ayudó a salir, a mejorar. Sale de terapia intensiva y la llevo a mi casa. Pero yo tenía que volver a España a terminar estudios de maestría en psicología analítica, la de Jung. Y entonces, bueno, un poco esto, y le dije que me esperara, mira, me esperas. Y efectivamente, bueno, toda una situación interesante. Allí, en sentido de karma, como te lo voy a decir ahora, llega a un momento en que me toca cuidarla a ella, ya estando en Venezuela, me toca cuidarla a ella. Y una noche, entonces ella se desnuda y yo siento que hay muchas sombras alrededor. Y se desnuda y busca la puerta de la calle para irse. Entonces, bueno, no, mamá, ven, la visto, la acuesto. Se había quitado la vía, esta que le ponen, se había quitado el oxígeno. Estaba por irse, quería irse. Bueno, en fin, no se fue ese día. Llegaron mis hermanos, mi padre, y pues ayudaron a estabilizarla. Pero todo ese día yo sufrí de dolores intensísimos, intensísimos. Me dolía de la cabeza a los pies, me dolían los músculos y me dolían los huesos. Todo me dolía. Me sentía extremadamente agotado. Esa noche no dormí, pero no me explicaba los dolores. Después que ella muere y le pregunto a mi maestro, en un mondó así como hicimos allá ayer en la sala Dan, en Sacén, entonces pregunto y le cuento esto a mi maestro en público. Y él me dice, bueno, dos cosas, me dice él. Uno, eres su hijo. Y hay un vínculo de sangre importantísimo, importantísimo, que hace que tú sientas todo lo que ella estaba sufriendo, por un lado. Y por otro lado, tú eres un bodhisattva. Y el bodhisattva siente el sufrimiento del otro. Y me dijo, ahora nadie te puede venir a decir, a explicar qué es la compasión, porque la compasión es inexplicable. La compasión se siente. Y tú sentiste lo que tu mamá estaba sintiendo en ese momento. Yo dije, ya sé entonces lo que es la compasión. La compasión es sufrir con el otro. Si yo sufro con el otro, entonces yo puedo ayudar al otro verdaderamente. Dije antes lo del vacío. Bueno, desde el vacío, si yo comprendo que todo es vacío, que todo es impermanente, entonces bueno, yo tengo una disposición mayor para ayudar, por supuesto. Pero, cuidado porque hay gente que no aguanta esto en el Zen y huyen inmediatamente, están en Zen sentados y sienten el sufrimiento del que está al lado. Y no sé qué pasa. Y no sé, claro, los veteranos ya saben, pero los nuevos les cuesta mucho. No es tanta la postura que sea incómoda o estar en silencio o no moverse. No, no es eso. Es que están sufriendo lo que está sufriendo el de al lado. Entonces hay que decirle, hay que aclararle, cuidado porque eso puede que no sea tuyo. Mire, me sentí muy mareado y sentí esto, dolor de cabeza. Entonces, claro, los que ya tenemos tiempo ya sabemos. Mire, sí hay algo, por supuesto. Entonces, la compasión va más allá de la razón y va más allá del amor universal, porque es padecer lo que el otro padece en carne propia. Muy, muy, muy interesante. Entiendo que entonces en esta explicación parece que un fundamento tiene que ver con el hecho de que de alguna forma trascendemos nuestra identidad Sí, egoica totalmente. y vivimos la experiencia de una identidad común, ¿no? Sí, Tal vez lo que sí. a veces se llama el interser también, Eso es, muy bien, algo eso, así, sí, ¿no? sí, sí, sí. Tiene que ver con una identidad que va más allá del ego y que Totalmente. es casi Sí, cósmica, ¿no? sí, claro que sí, Cósmica, así es. bien importante. En este encuentro o entrevista no puedo yo profundizar porque en particular este asunto me interesa mucho, ¿no? Igual tal vez un matiz, ¿no? Y si pudiéramos amar a alguien o algo con el que no tuviéramos la identidad, ¿no sería un amor más profundo? Que lo viéramos como algo totalmente ajeno, porque igual, con todo respeto y cuidado, ¿no?
Es igual más fácil amar si uno se identifica con el otro, ¿no? El Claro, padre con claro, el hijo, claramente, ¿no? claro, sí, sí. Pero si no hubiera esa identidad o conciencia de la identidad, si se pudiera amar con un amor aún más desinteresado, porque ni siquiera te sientes idéntico al otro, eso se podría dar, Claro que sí. ¿verdad? Entonces Hay, ahí el hay, fundamento sería como más complicado, claro, porque iría más allá de la identidad. pero hay ejemplos históricos. El mismo Cristo hablaba de poner la otra mejilla, que Gandhi lo entendió muy bien. Sí, Eh, Cuando conversaba con un sacerdote de la iglesia anglicana, que le decía, no, no, vamos a pasar por allí porque están unos malandros blancos y nos pueden agredir, usted es un indio, etcétera. Eso fue en Sudáfrica. Entonces, no, 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 en la Biblia suya dice poner la otra mejilla y le dice el otro, no, pero que eso es una metáfora. Dice, no, 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 yo he claro. estudiado bien el asunto. Hay que exponerse para ver qué va a hacer el otro. Claro, ya Sí, un asunto tiene un asunto también liberador en sentido político. Ya estaba Gandhi sembrando sus propias ideas, por supuesto, y su propia acción. Total que no le dan golpe porque interviene la mamá de uno de ellos, etcétera. Entonces dice el cura y de la que nos salvamos, dice, no, no, es que hay que ser radical en la no violencia y saber que el otro tiene también un alma que hay que despertar en él. Claro, eso es una cosa pues que va más allá y los que no estamos con la violencia en mi país, por ejemplo, porque tenemos una tradición guerrera muy grande y los problemas se han resuelto a punta de tiros. Hay un gran grupo de venezolanos que pensamos que no tienen, que la solución no tiene por qué ser esa. Entonces nos miran un poco raros, ¿no? Y dicen, bueno, es que ustedes son budistas y ustedes son lo que sea, ¿no? Nos dicen también que vivimos, que comemos flores, que somos hippies, hippies. porque entonces somos paz y amor. Y dicen, no, no, esa gente tiene que pagar su delito, es un delito, el peculado es un delito, el genocidio es un delito, los delitos de lesa humanidad, etcétera. Eso hay que pagarlo, pero no va a ser, no va a ser, por lo menos yo no lo voy a hacer, de ir a ejercer la violencia en contra de ellos. Entonces, allá en Venezuela tenemos un reto constante de no odiar a nadie. No tenemos ni siquiera a los policías que nos roban, porque ya la policía roba. No sé si lo vas a poner allí, pero es así. Yo fui víctima ahora, justamente antes de venir, de una extorsión de estas. Yo pongo la denuncia, soy muy ordenado en eso. Eh, a pesar de que es un estado fallido, yo voy y pongo la denuncia. Y mire, pasó esto y esto. Entonces, un fiscal que anota y eso. Bueno, quizás no vaya a ninguna parte, pero digo, esos son los métodos. Los métodos son esos, no odiar directamente yo creo que a nada ni a nadie, sino simplemente comprender. Es importantísimo la La comprensión. comprensión. Ni siquiera el perdón. Ujú, No se trata de perdón porque, como decía el Buda, para perdonar hay que tener un ego herido. ujú, Y no, bueno, mira, los que me asaltan son jóvenes ignorantes, estúpidos, que no saben lo que hacen, que necesitan el dinero para ir de putas y beber alcohol o drogarse, etcétera. Ni siquiera para su familia, seguramente. Entonces son seres que no saben lo que hacen. Entonces no hay que odiarlos, ¿no? Y eso me dijo un amigo de otra tradición espiritual que visitó mucho en las montañas de allá de Carabobo, donde vivimos. Siempre hacemos retiros allá. Y entonces yo le conté, él me dice, no, esos policías merecen compasión. ujú. Entonces, yo sí, claro, por Sí. supuesto, ¿no? Resuena tanto con las ideas de Sócrates, Igual, que sí, también sí, hablaba de sí. la ignorancia como uno de las bases o fundamentos del hacer daño a los demás, ¿no? Exactamente, sí, sí, Sí. sí. Y esto también se relaciona entonces con la siguiente cuestión, porque está diciendo que el conocimiento
La comprensión es fundamental para hacer las cosas bien, ¿no? Y el budismo, entiendo, bueno, ahora te voy a pedir que lo desarrolles, le voy a pedir que lo explique más, que eso se le puede llamar también el despertar, ¿no? ¿Qué sería la iluminación y el despertar para Sí, un maestro zen? sí, hay una particularidad histórica que es importante, que es la traducción de la palabra Satori Mm, en japonés. sí. Los jesuitas, de los que ya hablamos, no hablo de la Salle, sino mucho más anteriormente, los jesuitas que fueron en el siglo XV y XVI para el Japón. Culturalmente en Japón no hay la posibilidad de yo negarme a alguien que considere superior o igual a mí. Yo no puedo negarme. Sí, por ejemplo, ¿qué ocurrió históricamente? Fueron los jesuitas, bueno, vestidos de negro y a otros vestidos de negro, los que estaban vestidos de negro japoneses, los consideraban alguien iguales a ellos. Entonces están traduciendo las palabras. Eso es Satori, que es más o menos. Entonces, bueno, no podían explicar. Y entonces el jesuita en su japonés, entonces eso es más o menos como iluminación. Sí, sí, hay iluminación. Pues no, no, porque la iluminación es un concepto ignaciano, no es un concepto budista. Por cierto que eh, creo que la palabra no es budismo, disculpa lo que voy a decir, que es muy fuerte. La palabra no es budismo porque el ismo, históricamente en nosotros, implica religión o implica un movimiento que muchas veces es temporal y sobre todo es muchas veces ideológico. Entonces preferimos hablar de la enseñanza del despertar o la enseñanza del Buda. Por cierto que la palabra budismo y la palabra hinduismo fue creada por los estudiosos británicos en India. Bueno, y si hay cristianismo, aquí hay algo más o menos parecido a una religión, entonces hinduismo o budismo. Bueno, en fin. Entonces es importante señalar esto porque no consideramos que el budismo sea la palabra correcta. Ajá. Pero la pregunta, puse esto entre paréntesis. Tu pregunta, Sí, ¿qué es la iluminación? ajá, entonces El no despertar. El sería despertar iluminación, desde el exacto, punto de vista zen, ¿cómo gracias. se puede No sería entender? iluminación, sino sería despertar. El despertar es estar en atención, observación permanente. Eso es el despertar. Por eso es que Dogen insiste en hablar de despertar. Estamos un poco justos de tiempo, tal vez. Despertar, ¿Vamos bien o quedan solo dos preguntas más? despertar, Vale. despertar o, si puedes parar. A veces traducida. Despertar es la atención, observación permanente. Muchas veces traducida como concentración, pero en realidad la atención está dirigida a la postura y a la respiración y la observación a lo que pasa en la conciencia. Esa es la traducción correcta de la palabra Zen, según mi maestro, y yo creo que yo estoy de acuerdo. Sí, sí, porque a veces parece que se habla del despertar como aquello que al final de mucha experiencia y práctica podemos alcanzar, que nos pone ya del lado de lo definitivamente casi sabio, ¿no? Pero no Pero hace siguiendo falta. a Dogen, Dogen habla de Zazen como Ya está. despertar. Ajá. Sí, sencillamente, sí. Muy bien, Es muy muy sencillo. bien. ¿Y qué meditación puede ser la más adecuada para el despertar? Ya entiendo un poco cuál va a ser la respuesta, No, claro, pero yo, ¿cuál yo no puede puedo ser? recomendar otra cosa que el Zazen, porque esa ha sido mi Sazen, vida eso es. prácticamente. Ajá, el sazen. Ya son casi 40 años en Zazen y pues claramente tiene que ser el Zazen. Hay otras, por supuesto, que se pueden practicar en lo personal, o el Tai Chi, como te he dicho antes, el Qigong, eso ayuda muchísimo también. Y lo más importante es estar en atención, observación en la vida cotidiana. Eso sí es Eso importante, es eso sí, justo, ¿no? fundamental. La cuestión siguiente era esta, ¿cómo incorporar el budismo en la vida Claro, cotidiana? claro, tiene que ser a través de todo lo que yo hago prácticamente en cada segundo, en cada instante. Es la sabiduría del instante. Ah, bonita expresión, sabiduría del instante. Permanentemente debo estar. A veces puedo olvidar porque el ego siempre está en combate, siempre quiere imponerse.
Entonces, bueno, la forma es volver a la respiración. Eso es lo más importante. Sí. Siempre hay oportunidad para la práctica, porque la vida cotidiana, que es nuestra vida, nos puede ofrecer oportunidades para comer con atención, Constantemente, pasear con atención, charlar con atención. Algo así constantemente. sería, ¿verdad? Sí, claro que sí, ¿No? claro que sí. Darle presencia a cada uno de los momentos que componen nuestra vida cotidiana, Así es, ¿no? sí. Muy bien, muy bien. Como muy propio del Zen. Sí, Todo el budismo, ¿no? Pero tal vez el Zen sí, sí. tiene una importancia capital, ¿no? Sí, La sí. vida cotidiana. En general la meditación es la quintesencia del budismo. Muy bien. Y ya la última pregunta, ya estábamos tal vez demasiado tiempo, ¿no? Disculpe. ¿De qué modo cree que le beneficia la práctica budista o el Zen en este momento, en su vida, maestro Shoiku? Sí, bueno, primero no soy maestro porque no tengo el shiho, no tengo la ordenación, de la última ordenación, pero Ajá, es por seguir a mi maestro, que mi maestro tampoco lo pido nunca. ajá. Entonces no soy maestro en términos oficiales. Ya, ya. En términos informales sí, así como lo dices tú y lo acepto con mucho cariño. Pero no tengo el shiho, lo tengo el certificado de maestro. Ajá. Pero para aclarar, ¿no? Ujú. Sobre todo porque vas a entrevistar a maestros que sí tienen el shiho. Entonces monje, Vale. monje o Muy bien. instructor o sensei, así como quiera. Ajá. Entonces, el, Sí, ¿de qué modo en su vida los beneficios ahora son infinitos. beneficios? Pero claro, no pensamos en eso. No hay que pensar, es como el gato que te gusta y lo quieres coger allí y el gato cada vez que tú das un paso, él da un paso hacia atrás. Entonces, un poco esto, ¿no? No se hace esa zen para tener beneficios, sino simplemente para hacerlo y los beneficios vienen solos. Beneficios de todo tipo. Hoy día con la neurociencia que está un poco de moda, podemos decir que efectivamente es generador el sasen de los neurotransmisores del bienestar, dopamina, oxitocina, serotonina, etcétera. Eso nos permite tener una mejor vida en general y asumir las dificultades sobre todo como una oportunidad para aprender y una oportunidad para tener la posibilidad de transformar eso. Ujú. Muy bien. Bueno, pues ya no le quito más tiempo, que llevamos bastante rato, ¿verdad? No, Como no sé decimos qué por tiempo ha aquí. pasado ya. Pues 1 hora y 17 minutos. Muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, yo quería también aprovechar la oportunidad, Sensei, de que usted estuviera por aquí ahora, que esté Sí, aquí en Madrid, pues para, bueno, tener un contacto con alguien experto, Sensei, en el bueno, budismo y en particular en el budismo Zen. O sea que le agradezco muchísimo, ha sido un honor el y agradecimiento es muy mío. interesante y bueno, para aprender yo también, por supuesto, y tal vez más personas que puedan escuchar Claro, también esta charla, si les claro que parece sí. oportuno. Que su estancia también aquí en España pues sea grata y beneficiosa en todos los Gracias, conceptos, ¿no? gracias. Y de verdad, Sensei, muchísimas gracias por este encuentro que ha permitido. Gracias. Yo te agradezco también. Muy bien.